Hola a todos, soy Drago Godzilla, y el día de hoy les presento el cap 10 de mi fanfic llamado, Yo en el universo cinematográfico de Marvel. Aclaración. No soy dueño del UCM, y algunas de las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 10. Steve había guardado el pendrive en una máquina expendedora, y al llegar al Triskelion, hablaría con el secretario Pierce, donde este le preguntó por qué Nick estaba en su departamento, pero Steve no se fiaba de él. Y cuando bajaba por el ascensor, empezaron a entrar muchos agentes, y Steve se dio cuenta de que algo andaba mal. Entonces los agentes trataron de inmovilizarlo, pero Steve los dejaría fuera de combate uno por uno, hasta derrotar a todos. Pero se acercaban más agentes, así que el Cap saltó por la ventana, y amortiguaría la caída con su escudo. Y trataría de escapar en su moto, pero un jet trató de impedirle el paso, aunque el Cap logró hacer caer al jet con su escudo, y se iría del lugar. Entonces nos dijeron que el Capitán América ahora era un fugitivo de SHIELD, y cuando yo me enteré de esto, me diría a mí mismo: hay algo raro. ¿Porque Steve ocultaría información de la muerte de Nick? Aunque, debió hacerlo por una buena razón. Esto es muy sospechoso. A partir de aquí todo sería como en la historia original, hasta el momento donde Steve y Natasha descubrieron la consciencia del Dr. Zola, y este les empezó a contar el plan de Hydra. Zola. Hydra se fundó con la creencia de que a la humanidad no se le podía confiar su propia libertad. Lo que no comprendimos, es que, si tratas de arrebatarles esa libertad, se resistirán. La guerra nos enseñó mucho, la humanidad tenía que entregar su libertad por voluntad propia. Después de la guerra, SHIELD fue fundada, y me reclutaron. La nueva Hydra creció, un hermoso parásito dentro de SHIELD. Durante 70 años, Hydra secretamente había provocado crisis, y citado guerras. Y cuando la historia no cooperó, la historia fue alterada. Natasha. Eso es imposible, SHIELD lo habría evitado. Zola. Los accidentes suceden. Y con el tiempo, creamos una subdivisión llamada Alpha Hills, la cual se iba a encargar de nuestro armamento más avanzado, y era dirigida por un amigo, un científico brillante, que también era uno de los científicos más importantes de SHIELD. Y aprovechó esa posición, y se llevó el Tesseracto sin que nadie sospechara. Y en sus instalaciones, empezó a crear a nuestro grupo de soldados más fuertes, usando a personas para que estos tuvieran conciencia. Diría mostrando imágenes de un hombre con cabeza de cámara, una mujer con cabeza de cámara, una mujer con cabeza de bocina, una mujer con cabeza de televisión, un hombre con cabeza de televisión, y un hombre con cabeza de bocina, o sea, yo. Zola. Y parece que uno de ellos, es su amigo. Steve. No puede ser. Zola. Pero un accidente con el Tesseracto provocó una explosión, y SHIELD fue a investigar, pero por suerte logramos ocultar la información más valiosa antes de que la descubrieran. Y el científico se mantuvo oculto, pero al saber que no viviría por mucho tiempo, se creó un nuevo cuerpo. Y secretamente está preparando una armada con tecnología más avanzada. Hydra creó un mundo tan caótico, que la humanidad al fin está dispuesta a sacrificar su libertad para obtener su seguridad. En cuanto se complete un proceso de purificación, se alzará el nuevo orden mundial de Hydra. Ganamos, capitán, tu muerte vale lo mismo que tu vida. Un total de 0. Pero Zola solo los estaba distrayendo, y lanzarían un misil para destruir el lugar donde se encontraban, pero Steve y Natasha lograron cubrirse a tiempo. Mientras tanto, María me había pedido que fuera con ella a un lugar secreto, y al llegar, quedé sorprendido, ya que Nick seguía con vida. Solo fingió su muerte, ya que sus sospechas eran ciertas, y me diría que Hydra estaba infiltrado en SHIELD. Dejándome sorprendido, no podía creer que la organización que me había encontrado, me había cuidado, y que varios agentes fueron mis compañeros, y con los que había confiado. En realidad era la organización que Steve tuvo que enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. Me sentía traicionado. Y entonces Nick me contó de la misión que le encomendó a Steve. Yo quería ayudarlo, pero sabía que mi apariencia llamaría la atención, y por lo tanto la misión estaría en peligro, así que decidí esperar. Pero Nick estaba pensativo, debido a que aún no me había dicho algo, pero al final decidió que era el momento de decírmelo. Nick. Brian, tengo que decirte algo importante. ¿Sobre qué? Nick. ¿Recuerdas que después de la pelea con William, me hablaste de que descubriste que un científico los había creado? Sí, Nick. Yo lo conocí en persona. Eso me dejaría sorprendido. ¿Qué? Nick.
Ese científico, era uno de los más importantes de SHIELD, no fue hasta que descubrimos las instalaciones de Alpha Hills, que nos dimos cuenta de que era un traidor. Y como Alpha Hills era una subdivisión de Hydra, empecé a tener sospechas, pero para ese entonces no teníamos suficientes pruebas. Seguramente porque Hydra al estar infiltrado ocultó esa información. Pero, después de tanto tiempo, si tú lo conociste, y sabías que él dirigía Alpha Hills, ¿por qué no me dijiste nada? Sabes que durante años he querido saber quién me creó. Y en mi batalla con William lo descubrí, pero tú lo sabías de antes. ¿Por qué me lo ocultaste? Yo estaba molesto, ya que Nick me había ocultado algo grande. Nick, para protegerte. ¿Protegerme de qué? Nick, de ese científico. Sabíamos que no estaba muerto, ya que no encontramos su cuerpo. Y en el tiempo cuando eras más impulsivo, sabía que al decírtelo, ibas a querer buscarlo a toda costa, y aunque lográramos encontrarlo, como ese científico antes era de SHIELD, sabía cómo hacíamos nuestras operaciones. Por lo que podría estar un paso adelante de nosotros, y como él te creó, podía tener un as bajo la manga contra ti, algo que incluso podría matarte. Y yo no quería eso. Fue por eso que no te dije nada, hasta que vi cómo maduraste por la pelea con William, por lo que finalmente decidí decírtelo. Yo estaría analizando sus palabras, viendo que tenía razón en una cosa, cuando era impulsivo, iba a querer buscarlo a toda costa. Y aunque lográramos encontrarlo, me hubiera pasado algo parecido a mi pelea con William, o incluso algo peor. Nick, cuando te encontramos en esa cápsula, varios querían destruirte, incluso había agentes ocultos en caso de que fueras agresivo. Pero cuando te vi que eras un joven asustado, que estaba confundido, y que no sabía lo que pasaba. Entonces decidí cuidarte, y darte un lugar donde vivir. Incluso después de tu pelea con William, los del consejo querían encerrarte al verte como un peligro. Pero yo lo evité. Durante todo este tiempo, te he protegido, Brian. Yo estaría pensativo, hasta que hablaría. Nick, entiendo que hayas querido protegerme, pero me ocultaste algo muy grande. Y como ahora me enteré de que SHIELD en realidad es Hydra, hace que sienta que me usaron. Pero sé que eso no fue tu culpa. Por lo que, cuando esto se solucione, me voy a despojar de SHIELD. Toma esto como mi renuncia. Ya no seré el agente Speakerman. Ahora seré solo, Speakerman. Tomaré mi propio camino, y seré lo que realmente tengo que ser. Un vengador. Nick al escucharme, suspiraría, pero respetaba mi decisión. A partir de aquí, todo ocurriría como en la historia original, hasta el momento donde Steve estaba peleando con el soldado del invierno, y Steve hizo que perdiera su máscara, dándose cuenta de que en realidad, era su mejor amigo, Bucky. La pelea siguió, hasta que serían capturados por SHIELD, pero María se había infiltrado, y los liberaría, para después llevarlos al lugar secreto. Donde vieron que Nick seguía con vida, y también me vieron a mí. Y me contaron que aparte de William y yo, habían otros más. Dejándome sorprendido. Entonces empezamos a hablar sobre cómo detener a los Helicarriers. Y Nick diría que teníamos que reemplazar las tarjetas de programación de los Helicarriers, con las que teníamos, para así tener el control de ellos. Sam. ¿Y por qué no solo Brian las derriba en su forma titán? No es tan fácil, Hydra tendrá al Atlas Destroyer bajo su control, y no me va a permitir acercarme. Nick. Daremos por hecho que todos a bordo de los Helicarriers son de Hydra, tendremos que incapacitarlos, insertar las tarjetas, y tal vez, solo tal vez, salvemos lo que queda de Steve. No salvaremos nada. No solo caerán los Helicarriers, caerá todo SHIELD. Nick. SHIELD no tuvo que ver en esto. Steve. Usted me dio esta misión, así es como termina. SHIELD se vio infiltrada, usted mismo lo dijo. Hydra creció frente a sus narices y nadie lo notó. Nick. ¿Por qué crees que estamos en esta cueva? Yo lo noté. Steve. ¿Cuántos pagaron el precio por esa tardanza? Nick. No tenía idea respecto a Bucky. Steve. Si lo hubiera sabido me lo habría dicho. O lo habría compartimentado. SHIELD, Hydra. Todos caerán. Estoy de acuerdo con él. Nick vio que todos estábamos de acuerdo, y diría. Nick. Bueno, parece que ahora eres tú quien da las órdenes, capitán. Todos nos estaríamos preparando, Steve iría a buscar su traje, y junto a Falcon y María, irían al Triskelion, mientras que yo estaba afuera en un lugar donde nadie me viera, esperando mi momento de actuar. Fin de capítulo.